Estamos tanto en Venezuela, teniendo en cuenta lo que dijo Cristina Fernández, ese es el punto fundamentalmente de comparación. Simplemente sigo lo que quiera acotar nada más, porque tengo que cambiar de tema además también. No, me parece que es una discusión un poco abstracta y hasta cierto punto que estamos perdiendo el tiempo. ¿En qué sentido? Digo, ojalá que la campaña política mejore, porque como ciudadano, esta comparación con una crisis humanitaria que hay en Venezuela no tiene mucho sentido. La frase de Barrea tampoco tiene sentido. Ojalá que los Fernández enfoquen un poco mejor la mira, porque realmente necesitamos debate de política económica, de políticas públicas, porque la Argentina tiene muchos problemas que resolver. Y ahora me das pie, ¿sabes a qué? A justamente los cruces de campaña. Gracias, Leandro. Leandro por haber venido también. Se suma también a la mesa Leandro Santoro. ¿Cómo? Hace frío. Hace frío, está fresquito acá. Sí, está lindo. Bueno, ahora vamos a cambiar el clima. Vamos a meterle un poquito más de calor todavía. A propósito de los cruces de campaña, en esto del gobierno y la oposición, el dólar, inflación y deuda. Esos son temas que están trazando la campaña. Más allá de que ahora, dentro de 2 domingos, vamos a votar, va a ser una gran consulta, el gobierno está expectante y necesitado de que, y lo han propuesto así también, decirle a la gente, vayan a votar, miren que las pasos son importantes para el gobierno, para la campaña, para la oposición, por supuesto, también. Ahora, en esto de dólar, inflación y deuda, en este orden, ¿creen ustedes que es justamente la preocupación de la gente dentro de la campaña electoral hoy? La principal ocupación de la gente es la inflación, sin duda, la pérdida de poder adquisitivo del salario. El tema es que eso se debe a la coordinación que ejerce el dólar sobre el conjunto de los precios de la economía. Y el tema de la deuda tiene que ver con la irresponsabilidad en la política monetaria y cambiaria del gobierno que permitió, a partir del carry trade o de la bicicleta financiera, un esquema de especulación financiera y fuga de capitales, que es lo que genera presión sobre el mercado de cambio. Y esta es la discusión. El tema es, tenemos una inflación alta, el doble de lo que se heredó en el 2015, más deuda externa, es casi el 90 y pico % de la relación entre el producto y la deuda, y además un proceso de vaciamiento de la economía argentina terrible porque capacidad ociosa instalada por abajo del promedio histórico, desempleo, destrucción de fuentes de trabajo genuina. En este contexto la gente está preocupada. ¿Sigo? Sí, yo creo que es salario real. Confundimos a veces la inflación. La inflación es un problema en la medida que el salario no le gane a la suba de los precios, lo cual obviamente, sobre todo en 2018, quedó muy patente. ¿Por qué? Porque la inflación fue casi 48% y los salarios crecieron alrededor del 30%. Eso es el problema. Y el otro creo que también que no hay que menospreciar es el tema del desempleo, la preocupación por perder el empleo, que está emparentado, lamentablemente también aquí tenemos ya 2 dígitos de desempleo, una tasa alta para la Argentina, con la gravedad de lo que te mencionaba, en la caída del salario real. Y veremos un poco las propuestas, que es lo que decía antes. Todavía, recién este fin de semana, algunas ideas Alberto Fernández ha comentado, digo, uno puede compartirlas o no, pero empezó por lo menos a hablarse de un poco más que eslogan de campaña, que la economía está mal, que la economía está bien, que va a mejorar, etcétera. Empiezan a haber algunas definiciones que creo que son importantes, porque el ciudadano tiene que votar con algo de conocimiento del planteo económico. De hecho, pasa y está esperando eso, alguna propuesta. Y es importante porque la gente, a pesar de las críticas que uno puede hacer, digamos, a la gestión anterior, la gente de alguna manera siente que estaba mejor, porque efectivamente era así, por este correr en paralelo entre una inflación que existió, que fue una inflación promedio del 25% durante todo, sí, ¿no? Pero al mismo tiempo la pérdida del poder adquisitivo no era mayor justamente por las paritarias y por esta modalidad de equilibrar permanentemente, digamos, los salarios. Bueno, de hecho, mira, Graciela, bueno, el resto de la mesa por supuesto también, ¿no? Frigerio dijo en las últimas horas que Kicillof fue el responsable de esta inercia inflacionaria y estos desbarajustes. Y tiene razón. Sí, pero y también tiene razón. Todo esto es cierto. Lo que es el punto. Pasa que eso lo puedes decir cuando llegó un poco tarde. Llegó un poco tarde. Tendría que haberlo dicho en diciembre de 2015. No, y deberían haberse generado dispositivos desde el punto de vista de la política para poder revertirlo. Este es el punto. Es que ese discurso, perdón, ¿no? podría ser legítimo, yo no lo comparto, pero podría ser legítimo si vos lo decís en el 2016. Pero cuando estás por terminar tu primer periodo de gobierno, ¿viste? Decir que el problema de la inflación se debe a lo que hicieron hace 4 años atrás suena gracioso. ¿Sabés por qué? Porque ellos tomaron la decisión de devaluar, de quitar retenciones, eso provocó inflación sobre los alimentos, tomaron la decisión también de dolarizar tarifas, de liberar todos los tipos de controles y de regulaciones, con lo cual también se permitió la entrada de capitales golondrinas que vinieron a joder, entonces entran y salen y eso explica los picos que tiene el tipo de cambio. Este tipo de discurso me parece que lo que demuestra es que el gobierno está desnudo. Aparte, el que tendría que salir a hablar es el presidente de la Nación.
Porque estamos a 10 días o 15 días de una elección y el presidente es el que tiene que explicar por qué estamos como estamos y por qué quiere ser reelecto. Pero lo dice uno de los funcionarios. Perfecto, me parece muy bien. Dice uno de los funcionarios porque lo están ocultando a Macri. Es raro lo dice un funcionario ¿no? porque están tratando. ¿Pero por qué ocultando a Macri? Porque no tiene nada para explicar. A ver, tráetelo acá al programa y hacele 3 preguntas. No, pero ocultando, a ver, ¿ocultando qué quiere decir? ¿Que no aparece en ningún lado? Ocultando quiere decir que un presidente de una república como la Argentina tiene la obligación de explicarle a su pueblo qué hizo estos 4 años y qué quiere hacer los próximos 4 y por eso quiere ser reelecto. Como eso no ocurre, mándale a los alfiles para tratar de protegerlo. ¿Por qué? Porque cualquier periodista, por más que tenga empatía con el gobierno o afinidad, le tiene que hacer preguntas obvias que todos sabemos que son de manual. Vos si lo tenés sentado acá, por más que lo pienses votar, no puedes dejar de preguntarle por qué pidió él que se lo juzgue por Yo le pregunto de todo. Exactamente. Por eso no va a venir. Por eso no te va a venir. Vos le tendrías que preguntar, por ejemplo, bueno, a ver, la pobreza, presidente, usted dijo que había que juzgarlo de acuerdo a la cantidad de pobres en el primer periodo de su gobierno. ¿Qué le parece? Está dejando 14 millones de pobres. La inflación. Usted dijo que la inflación era muy fácil de bajar, presidente. Bueno, ¿qué le parece? Y después otras preguntas. Usted está diciendo que lo que hay que hacer más adelante es una reforma previsional, bajarle el salario a los jubilados. Está diciendo que hay que hacer una reforma previsional. Yo creo que sí. Bueno, acá es injusto. Es injusto. Un segundito nada más, porque a propósito de lo que decía Leandro, ya voy con ustedes. Un segundo, Diego. Tiene razón en una Porque cosa. Massa sumó a esto también, ¿no es cierto? En la jornada de hoy habló por radio y dijo, esconden a Macri porque sienten vergüenza. Digo, parte emparentado de lo que vos pensás. Y yo pienso que sí. No, pero coincidí con Massa, vos, Leandro. tiene razón en una cosa. Yo coincido en que el presidente tendría que explicarle a la gente por qué no cumplió ninguno de sus compromisos electorales. Totalmente. Iba a pagar menos gente ganancia. Leandro tiene razón en una cosa. El presidente prometió reconstruir la Argentina y no cumplió en reconstruir el país que destruyó el kirchnerismo. Y tendría que explicar qué va a ser distinto en su segundo mandato para poder sacar a la Argentina del pozo. Ahora, la Argentina la destruyó el kirchnerismo. Sí, Lo que Javier, no supo Macri es qué hacer con eso. Yo creo que es injusto. Perdón, ¿sabés por qué creo que es injusto? Porque efectivamente Macri no tiene como Cristina, ¿sí?, esa capacidad oratoria. Macri no es bueno frente a los medios, entonces lo que hace, no es cierto que no lo diga, lo dice a través de canales distintos, lo dice a través de lo que reproducen, por ejemplo, y eso no quiere decir que yo no aspiraría a un presidente, digamos, que tuviera una capacidad para... un estilo que de alguna manera, porque creo que es muy importante en un momento en que la gente está profundamente desorientada, pero él trabaja con sus alfiles, y sus alfiles son el equipo de gobierno, y además lo hace a través, digamos, de la reproducción que hacen los medios de sus salidas a territorio. Entonces, que debería hacerlo de otra manera y más, estás de acuerdo, pero no es cierto que no lo haga. Pero me parece que... ¿Roba? Juzgar al gobierno por su comunicación me parece equivocado. Acaban de hacerlo hace un momento, vos mismo dijiste que no tenía, que Cristina tenía talante, digamos, y tenía capacidad expresiva. Yo no dije nada de eso. No, sí. ¿Me hablé de Cristina? No, hace un rato, No hablé. Lo que quiero decir es que hay que jugar al gobierno por lo que hizo y por lo que no hizo. Entonces, hable quien hable, a mí me gustaría que el presidente conteste las preguntas que recién decía Leandro, o que diga de todo lo que nosotros estamos diciendo, qué cosas hizo bien. Yo quisiera que nos digan una propuesta o algo que concretó. Si uno analiza las propuestas que hizo respecto al debate presidencial, realmente de las 20 propuestas, solo 2 ha cumplido con respecto a la ley del arrepentido. En términos económicos no ha cumplido una sola de las propuestas. Y respecto a lo que estropeó o no el presidente, no vamos a discutir el 2015, me parece tedioso, pero la verdad que todas las variables las ha empeorado en términos de inflación, desempleo, caída de consumo. No. Entonces, las institucionales, hay muchas, no, discúlpame, no la asignación universal por hijo. Yo te digo, realmente seamos justo, cualquiera que tiene la posibilidad de estar en un canal de televisión y que puede exponer y dar ideas, yo lo que digo es, respetemos la palabra y respetemos los hechos. Cuestiona todo lo que quieras, tenés todo tu derecho, fundamentalo, pero también rescata, a mí no me gustaba en absoluto la modalidad gestionaria del kirchnerismo. Creo que tiene falencias enormes desde el punto de vista institucional, pero reconozco cosas que el kirchnerismo ha hecho correctamente. Entonces, me parece que trato de respeto con la gente es importante. Un segundito, Roba. Graciela, ¿qué te parece? ¿Qué rescatarías? Perdón, un segundito nada más. Quiero saludar. Gracias, Sofía, por haber venido. Gracias a ustedes. Te voy a pedir porque tiene que trabajar también, tiene sus ocupaciones. Gracias por hacerte tu tiempo también. Sí, ahora sí, Roba, perdón. No, yo reconozco que no reconozco ningún hecho positivo en lo económico del gobierno. Decime, ¿cuál hecho te parece que es positivo en términos institucionales? No es mi especialidad, por eso te lo digo. Uno de los últimos que digamos que hay que rescatar es el tema de los jubilados, ¿sí?
mientras se incorporaron 3 millones de jubilados sin el respaldo suficiente, no se accedió al 82% móvil, ¿no es cierto? Este gobierno lo que hizo es vincular a la inflación, que no estaba vinculada. Cuando uno mira cómo empezó el gobierno de Kirchner, digamos, de Cristina Kirchner, digamos, el tema de los jubilados y el nivel de acceso, digamos, del nivel de ¿cómo se llama?, de valoración salarial, digamos, de la canasta de los jubilados, y cómo quedó en el 2015, realmente el desfasaje fue brutal, porque estaba totalmente disfrazado del índice de inflación. ¿Es correcto o no? Ustedes que son, digamos, no es correcto. No sos sociólogos. No, había una cláusula. Lo que pasaba, la actualización. Un segundito, por favor. Lo que pasaba. Pero mirá los datos. Pero si hablan todos juntos no se entiende. No, está bien, pero digo, justamente es un tema cada 6 meses que tomábamos en cuenta la inflación de los salarios. Pero discúlpame, mirá los datos. Digo, los abuelos. Acabo de pasar. Se cambió la fórmula, se cambió con la inclusión en teoría del era para bajarle los salarios a los pero jubilados, no como había la inflación se disparó. Bueno, no fue así, digamos. Lo que pasaba era que la fórmula estaba atada a la inflación oficial, que se mentía. Entonces, la inflación que era del 9, en realidad era del 25. ¿Qué pasó cuando sinceraron las estadísticas? Si no actualizaban la fórmula de la jubilación, bueno, con la inflación que tenemos, los jubilados serían todos millonarios. Se actualizaba por el índice de salario. La fórmula estaba atada a la recaudación de la AFIP. Exactamente. Era una fórmula la fórmula estaba por arriba de la inflación siempre. A partir de la inflación del bolsillo de los trabajadores, de la inflación que medía la inflación Congreso. Perdón. A partir del cambio de metodología que hizo el gobierno con Pichetto en el año 2017, empezó a perder salarios el jubilado. Si a eso le sumás la falta de cobertura de PAMI, si a eso le sumás cómo aumentaron los medicamentos, hoy los jubilados han perdido el 15% de su salario real. A ver, un segundito. Entonces, ese justamente no era un tema como para rescatarlo hoy como un logro de Macri. De hecho, parte de la campaña también, por eso los candidatos muchos aceleran en sustentar algunas posiciones, sobre todo de lo que reclama el electorado, es propuestas. Bueno, a ver, ¿qué van a hacer? ¿Promesas o propuestas? ¿Es una diferencia importante o no? Eso después le voy a preguntar a Graciela, a ver cómo se interpreta entre propuesta y promesa, si es lo mismo o no. Alberto Fernández dijo no pagar más los intereses de las LELIQ, no va a pagar más los intereses de las LELIQ, se asume el 10 de diciembre y inmediatamente aumentar a los jubilados. Esto es promesa de campaña, es de alguna manera una propuesta, un proyecto ya definido, Leandro. No, es un cambio de visión y de paradigma de qué país queremos. ¿Pero se puede hacer? ¿Pueden hacerlo? Yo hoy hablé con Culfas, con Matías, que es el economista más cercano a Alberto, y ayer hablé con Alberto sobre este tema. Es muy clara la posición. Lo que nosotros estamos diciendo es, hoy Macri tiene un país que está orientado hacia la especulación financiera, por eso tasas altas y dólar planchado artificialmente. Sí, que Culfas estuvo hace 2 semanas acá, más o menos, 2 semanas y media, más o menos, con Maxi. Muy bien. Ahora, ¿hacia dónde queremos ir nosotros? Hacia un país donde el Estado intervenga para generar más empleo, más producción, más consumo. Eso va a aumentar además la recaudación impositiva, con lo cual le vas a dar al Estado una herramienta que hoy no tiene, porque a partir del ajuste que está proponiendo este gobierno, lo que termina pasando es que caemos en una recesión, es ajuste, recesión, porque le sacan plata a la gente, eso destruye el consumo, al destruir el consumo cae la recaudación y tiene que hacer un nuevo ajuste. Entonces, esta situación que es absolutamente anómala, la verdad es que en algún momento vamos a tener que terminarla, y esto, lo que decía hoy Alberto a la mañana, o el costo de este ajuste lo pagan los bancos, el sector financiero, los sectores que mejor le fue, o lo pagan los asalariados y los jubilados. Nosotros vamos a tratar de equilibrar las cargas de la responsabilidad. Déjame cerrar porque si no nos entiende un minuto. Equilibrar las cargas del esfuerzo que hay que hacer los argentinos tratando de proteger a los sectores vulnerables. Acá hay algo que se dijo que es mentira, que es que la modificación de la fórmula de los jubilados que introdujo Macri con esa famosa ley benefició a los jubilados. Cuando el gobierno sale a decir muy ampulosamente que han logrado reducir el déficit primario, ocultando el déficit financiero que ha aumentado muchísimo, es básicamente porque es la plata que le dejaron de pagar a los jubilados. Se ahorraron plata que con la fórmula que había dejado Cristina hubiesen tenido que pagar. Ese es el famoso ajuste. ¿Eso qué provocó? Que se le quite plata al mercado interno. Como se le quita plata al mercado interno, ahí es donde empieza este círculo vicioso que lamentablemente termina con represión. Todo el mundo lo sabe. Porque lo que quiere hacer este gobierno, paradójicamente, es hacer una segunda reforma previsional
para bajar aún más las jubilaciones, porque cuando hablan de ajustar el gasto público, esto la gente lo tiene que saber, el 60% del gasto público son asignaciones y jubilaciones. El famoso pedido del Fondo Monetario Internacional. Eso está muy claro explicado en el documento del Fondo Monetario Internacional. No es el motivo del... Sigo. Bueno, el primer punto es una propuesta económica, promesa, no lo sé, pero por lo menos se habla de algo. Y algo que es cierto que, llega un punto que la política monetaria que tenemos en la actualidad sirve hasta 2019, sirve para tratar de planchar el dólar hasta las elecciones, pero no podemos estar 4 años más, sea quien sea el próximo presidente electo, con este nivel de tasa de interés, con la particularidad de que las LELIQ ya de a poco se van convirtiendo, más levemente, en lo que fueron las LEBAC, que fue una bola de nieve que generó muchos problemas. ¿Y cómo controlar eso? No es sencillo. Dejar de pagar de un día para el otro los intereses suena lindo, por eso quizás más en clave electoral se entiende, pero tiene varios riesgos. Porque las LELIQ son de alguna manera el instrumento que le permite al Banco Central cumplir con una de las cosas que le dijo el Fondo Monetario, que la base monetaria no crezca. Y hoy las LELIQ prácticamente representan el 100% de la base monetaria. Entonces, si vos dejás de pagar esos intereses, significa que podés llegar a volcar esa plata a la calle y eso es un problema. A ver, le voy a preguntar a Claudio, ¿qué son, brevemente? Sí, son letras... Maxi lo explica siempre, pero digamos, para que ellos ahora se vuelve a estar de moda por lo que dijo Alberto Fernández. Son llamadas las letras de liquidez, con lo cual lo que hace el Banco Central es llevar adelante su programa monetario. Como el programa monetario del Banco Central es muy, exhaustivo en el sentido de levantar la gran cantidad de pesos que andan dando vuelta por la economía para que la emisión monetaria no crezca, tiene que levantar muchos pesos de la economía. Para hacerlo tiene que pagarle a los bancos una tasa de interés que hoy está en el 60% anual. Entonces, los bancos tienen esas LELIQ, a diferencia de las LEBAC, que también lo tienen los ahorristas particulares, solamente tienen los bancos y el Estado, a cambio, hoy por hoy les está pagando unos 60.000 millones de pesos por mes. Entonces, lo que está planteando hoy Alberto Fernández, lo hizo anoche, lo aclaró hoy, es reducir la tasa de interés. Él cuando dice textualmente, voy a dejar de pagar los intereses de las LELIQ, hoy lo aclaró, da a entender que quiere reducir ese 60%, llevarlo, supongamos, a la mitad. Ahora, tiene sus riesgos, porque vos bajás hoy por hoy la tasa de interés a la mitad y lo que va a hacer subir el dólar. Ahora, ¿cómo está el dólar hoy y cómo está el riesgo país a esta hora? Mira, el dólar está subiendo 45 centavos, está a 44,80. En los bancos llega a 45 pesos, en algunos bancos privados sobre todo, y el riesgo país 795 puntos, una leve alza respecto a lo que teníamos el viernes. Bien, a ver, y nos metemos también dentro de lo político, más allá de la cuestión económica, que también hemos desandado también, y dijo, la expresidenta dijo, ¿la chocaron toda o están haciendo lo que vinieron a hacer? No puedo imaginar 4 años más con estas políticas. Macri tuvo una oportunidad, le dejamos un país desendeudado, tenés que ser muy malo para chocarla toda. El desastre está hecho y ahora hay que ponerle el pecho. Sí, Pablo. No, me pregunto para los que están militando dentro del espacio de Alberto Fernández, de Cristina, si estas declaraciones que hace ella, sumada a otras cuestiones que hubo el fin de semana, sienten que los beneficia o los perjudica, sin más allá de las consideraciones, ¿no? Debemos comparar con Venezuela, lo de Aníbal, que en realidad no tiene un rol formal en la campaña. ¿Qué les pasa con esto? Esto que estás mostrando acá, me parece que es la descripción de lo que todo el mundo sabe o sospecha ya en la Argentina. Después de 4 años de gobierno, que no tengan ningún indicador positivo para mostrar y que encima hayan beneficiado de un sector muy concreto de la economía que está políticamente vinculado a ellos, y en algunos casos más todavía, como el sector energético, demuestra a las claras de que la gente que hoy está gobernando no está defendiendo los intereses generales, defiende los intereses de algunas corporaciones. Entonces lo que está haciendo Cristina es decir, bueno, ¿quieren que discutamos de política? Perfecto, que el presidente explique esto. Señores, porque ustedes se comprometieron acá a generar la revolución de la alegría, a disminuir la pobreza, a terminar con la inflación, y han provocado todo lo contrario. El gobierno trata de desviar la atención de estos temas, por eso no lo pone el presidente en el centro de la discusión. Pero la campaña electoral en cualquier país del mundo se constituye a partir de un compromiso, que es el futuro. Lo que no está pasando hoy en la Argentina es que el gobierno toma el guante del debate hacia el futuro. Está todo el tiempo tratando de tirar la pelota afuera o hacia el pasado. Acá la gente quiere saber, bueno, ¿ustedes quieren volver a ser reelectos? Fenómeno. ¿Qué se comprometen a hacer? ¿Usted, Alberto Fernández, quiere ser presidente? Fenómeno. ¿Me va a resolver estos problemas o no me lo va a resolver? ¿Qué es lo que trata de hacer el gobierno? Tirar la pelota para afuera. Yo creo, yo creo que un poco y un poco lo que dice la expresidenta. Primero, que vinieron a hacer
una redistribución del ingreso negativa a partir de este modelo de llegada de las inversiones que no llegó y a partir del... Y vinieron a... Sí, es un modelo redistributivo. El objetivo era redistribuir a favor de los sectores más concentrados del capital para que a partir de eso viniera la lluvia de inversiones y a partir de la confianza se generara empleo, que no pasó. Ahora, también hubo impericia en el manejo de la crisis que ellos generaron, porque en el año 2018 el alto endeudamiento hizo que hoy la Argentina esté, digamos, semi en default o no le presta a nadie. Por eso se recurrió al Fondo Monetario Internacional. ¿Pero la chocaron toda o vinieron a hacer lo que están haciendo? Vinieron a hacer esto, pero en forma gradual, y la terminaron haciendo con el shock, y cuando se les armó la crisis a partir de la crisis externa, no supieron cómo resolverlo, y hoy estamos en esta situación. Es más, si el gobierno pierde las elecciones, no es porque vinieron a hacer algo que no quisieron hacer, es porque chocaron la calecita y no supieron cómo salir. Porque en general todos los gobiernos han pasado... por lo menos 8 años de gobierno, bueno, saldo de Alfonsín, pero digo, siempre hay reelecciones. Es muy raro que este gobierno, que vino a traer una propuesta diferente, yo creo sin saber cómo funciona la economía argentina, hoy esté a poco de perder una elección. La pregunta que se están haciendo, perdón, es ¿qué pasó con los 160.000 millones de dólares de deuda externa que se tomaron? ¿A dónde fueron a parar? Porque eso va a haber que devolverlo. El próximo gobierno, sea Macri o sea Alberto Fernández. Fue a pagar el déficit que dejó el kirchnerismo. ¿Cómo a pagar el déficit? El déficit era en pesos. Eso fue a pagar a la fuga de capitales. No, por favor. El déficit fue en pesos. Y además lo incrementaron. Querer financiar. Bueno, fue un error tomar dólares para cambiar. No, fue un negocio. No, fue un gravísimo error. Hoy, Diego, vos sos inteligente. Hoy seguramente vos sos inteligente. Es un negocio. Un negocio entre comillas. La idea del gradualismo, que fracasó claramente, y faltaría que el gobierno explique qué plan tiene que no sea el actual para que salga mejor el segundo mandato si es que gana, es que se endeudaron para pagar el déficit enorme que le dejó Diego, pero un segundo, Leandro, porque si no nos metemos en otro tema económico que trasciende un poco más de lo que estamos hablando. Digamos, hablamos más del presente, más allá de las propuestas, de lo que podemos interpretar nosotros. Graciela, yo te pregunto algo, a ver, desde lo político, yo voy a ir el resto también, ¿eh? Desde lo político, ¿esto le suma al Frente de Todos o le suma al macrismo, perdón? En estas frases de Cristina Fernández, también vamos a hablar de la frase, o ya hemos hablado de las frases de Alberto Fernández inclusive también, de Aníbal en especial. No, a mí me parece que no, lo que hace es reforzar su propio, digamos, segmento duro. Esto efectivamente lo hace, pero esa no es la razón por la cual la ahora vicepresidenta nombra, digamos, a Alberto Fernández, digamos, como candidato a presidente, cuando el objetivo claro era, bueno, ¿cómo hacer? Solos no llegamos, necesitamos atraer sectores medios desencantados, independientes por un lado y por otro lado desencantados con el gobierno de Macri, que los hay, y muchos, sin lugar a duda. Pero a mí y esto a mí me parece que no le hace bien, creo que no le hace bien, creo que le hace mal. Y además, pero el punto es que esta tensión interna está vinculada digamos, a lo forzado de la situación. O sea, estaba claro que había que, y esto lo hemos hablado acá, había que ganar territorio. Esto no lo produce Alberto, pero sí lo produce su capacidad para poder atraer gobernadores. Y en esa estrategia, digamos, funcionan casi en paralelo, ¿sí? La estrategia del oficialismo y la estrategia, digamos, del kirchnerismo. Sí. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención, lamentablemente no soy yo la que va a defender al gobierno, y mucho menos en cuestiones económicas, ¿sí? Porque creo que ahí hay falencias importantes. Sí hay, me preguntaba el señor si yo tenía algo para decir positivo. Yo creo que sí lo hay desde el punto de vista, digamos, de la construcción de poder, de la institucionalidad y cuestiones vinculadas con algo que el Frente para la Victoria y el kirchnerismo de la época de Néstor Kirchner prometió e hizo. Yo no voy a olvidar jamás, digamos, el cambio de los integrantes de la Suprema Corte, que fue realmente enormemente valioso y generó expectativas muy importantes acerca de que este era un nuevo peronismo con un componente más institucional, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos de que Cristina Fernández perdió 3 elecciones, digamos, y esto tuvo que ver fundamentalmente con una Argentina que no estaba bien, porque la sensación que a mí me da escuchándolo, y escuchando a Cristina y escuchando a Alberto Fernández, es que dejaron el país de la abundancia y que este gobierno dilapidó absolutamente lo que, digamos, el gobierno del Frente para la Victoria
dejó, y no es así. Entonces me parece que hay que ser un poco más cautos y un poco más adultos en poder enfrentar la Argentina que tenemos, porque si seguimos a la deuda, Graciela. Pero déjame decirte, si seguimos negando, porque es cierto, digamos, acá se están haciendo cosas para... Yo no creo que este sea un gobierno insensible, creo que efectivamente la macropolítica que tiene que ver con cuestiones internas, pero también con situaciones internacionales. Argentina es un país muy dependiente de los mercados externos, somos un país bimonetario y lo que pase con el dólar es algo que afecta, digamos, nada, es como... Pero Graciela, se tomó la deuda externa más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional. Para cubrir el ¿Cómo para cubrir el déficit? Esto es en pesos. La hicieron para aceitar un mecanismo de carry trade y de fuga de capitales, de especulación financiera y de fuga de capitales. ¿Sabés por qué? Porque además al que pusieron al frente del Banco Central, por supuesto, fuga de capitales, 13.000 millones de dólares. ¿A cómo? ¿A los paraísos fiscales o a paraísos fiscales? ¿A dónde? Fue a comprar dólares para cubrir exactamente la fuga la moneda de la Argentina. Diego, a ver, pusieron a los eso no lo reconoce ni el kirchnerismo ni el macrismo. Es el peso la moneda de la Argentina, te aviso. Es el dólar. Perdóname porque si no se entiende. Cuando ponen al señor Caputo al frente, Pero no volvamos para atrás. No volvamos para atrás. Es la deuda externa que estamos tratando. Sabemos. No sé si lo sabemos, pero a veces hacemos como que no ocurrió. Porque entonces aceitaron un mecanismo de endeudamiento y de fuga de capitales para beneficiar a sus amigos y después decimos el problema era el déficit en pesos. Mentira, esa es la excusa. Y por último, es mentira que este gobierno haya mejorado también la calidad institucional. Trataron de meter 2 jueces de la Corte Suprema por decreto y modificaron la ley de blanqueo de capitales para favorecer a su familia. Si eso no es vulnerar los principios elementales de la República, ¿qué es? A ver, un segundito, Graciela. Con esto último, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Es así? Bueno, lo de los 2 jueces, sabemos cómo pasó, que tuvieron que recomponerlo un poquitito. Ahí voy, Graciela. Estoy escuchando hace un rato y me parece que hay un vandalismo verbal increíble. Sí. Porque la verdad que Alberto Fernández fue el que mejor describió este país el 11 de mayo, el último 11 de mayo, cuando dijo que el gobierno de Cristina había sido deplorable. Desde el año 2008 no hicieron nada de lo que dicen que van a hacer. Y yo sí creo que institucionalmente este país ha cambiado, y la verdad que cuando yo disiento en esto de que esas frases de Aníbal Fernández o Cristina Kirchner son para mantener el núcleo duro. Yo realmente creo que dicen lo que están pensando, claro, porque Aníbal Fernández lleva en palabras lo que en la práctica ha hecho siempre. Es de Quilmes, los de Quilmes lo conocemos perfectamente, tiene una metodología, concibe la política de una manera y la verbaliza como es. Acá no hay ningún exabrupto. Es decir, es exactamente lo que están pensando y no están intentando convocar a nadie, sino que están expresando lo que son. Después, todo lo que venimos escuchando respecto a que esconden al presidente, la verdad que todo eso, porque si no tendríamos que estar diciendo que están escondiendo a Cristina, que están escondiendo... Y la verdad que creo que cada uno está haciendo su trayecto en esta campaña como estima que lo tiene que hacer y se relaciona con los votantes como estima que se tienen que relacionar. Yo estoy completamente convencida que este país y esta elección la van a definir el segmento que está indeciso, y hay mucha gente que está indecisa en esta confusión y este decir que van a hacer lo que en realidad estamos tratando de arreglar porque nos dejaron. Ahora, pregunto, a propósito de esto, para seguir el mismo hilo como si fuera un tuit, ¿esto le suma entonces voto a Macri? Lo que dijo Aníbal, lo que dice Alberto, lo que mencionó Cristina. Yo creo que la gente va a ir decidiendo en función de lo que están viendo de los candidatos. A ver, esos candidatos, Alberto Fernández era uno hasta el 11 de junio. Hoy es otro. Hoy todo lo que veía deplorable le parece que está bien y van a retomar el camino de todo lo que hicieron desde el 2008 en adelante. Por suerte lo pusieron cuando hablan de fuga de capitales, ahora sí, cuando habla de fuga de capitales, yo te escuché a vos una hora hablando. Cuando hablan de fuga de capitales, que me digan desde cuándo están fugando los capitales en este país, porque se están asombrando,
tienen cliché, que hace 3 días escucho los 13.000 millones de dólares, y resulta que está la fuga de capitales. No, pero ¿sabes qué pasa? Ustedes se están asustando de todo lo que ustedes... Modificaron la regulación de la banca. Modificaron la regulación. Antes había estadías. Pero dejen de mentir, el tema es que nadie le cree. Si hablan todos juntos, no lo entiendo. El tema es que no puede pasar que no se entiende. ¿Puedo contestar? Un segundo, Leandro. Me gustaría contestarte porque me quedé en la mitad y sí, ya sé. lo que vos estás planteando. Me preguntaste si influía, entonces creo efectivamente que fortalece el núcleo duro, pero además sí fortalece, digamos, es beneficioso para el gobierno. ¿Por qué? Porque lo que profundiza es el miedo a Cristina. Ese temor que muy claramente llevó a Cristina a poner a Alberto Fernández, digamos, para que de alguna manera pudiera como arroparla. Y esto lo que hace, y eso lo vemos en los focus group todo el tiempo, le resulta muy difícil a la gente separar la figura de Alberto Fernández de la figura de Cristina. Ahora pregunto algo. Graciela, esperamos un segundito, Claudito. Porque acá hay un problema de temores. Acá, esta campaña, que es lo que a mí me apena profundamente, es la lucha y la pelea por quién gana la pulseada del temor. Es decir, ¿es el temor a Macri o el temor a Cristina? Es decir, que aquellos que están desencantados con el gobierno y votaron en su momento votaron en contra, no estoy hablando en favor, sino en contra del kirchnerismo, hoy pueden estar dudando si no volver a votar a Macri o al resto de los candidatos, querés decir vos, y no votar al kirchnerismo, no volver al kirchnerismo. Claro, exactamente. Lo que creo además es que, creo que tenemos que tomar conciencia realmente de la gravedad de la situación que expresa esta campaña desde el punto de vista de la decadencia institucional, y con esto hablo de realmente la devaluación del sistema político argentino. No es un dato menor, El hecho de que la gente siga creyendo que la democracia es preferible a cualquier otro régimen de gobierno, que es lo que aparece en cualquier encuesta, no es el equivalente del compromiso de la gente con un proceso democrático. ¿Sí? Entonces, y esto es lo que estamos viendo. Ahora, Graciela, el hecho de que empiecen a aparecer algunas propuestas como la de Alberto Fernández diciéndole hay que pagarle menos intereses a los bancos para aumentar los jubilaciones. Pero eso hay que fundamentarlo. Eso suma... Yo te explico. No, bueno, pero... ¿Te puedo explicar? Es su plan... Claudio, creo que analizamos desde lo político. Quiero contestarle, no es tan sencillo. Porque, digamos, el impacto que tiene un discurso a través de los medios de comunicación no tienen un impacto directo, y esto está estudiado. Déjame explicarte el porqué, qué hay detrás de esta propuesta de no pagar los intereses de las LELIQ y aumentarles a los jubilados. Es un cambio de estrategia en la campaña de Alberto Fernández. Cuando él empezó la campaña como moderado, porque para eso lo eligió Cristina, para conquistar a los moderados que están dudando, la primera propuesta fue, no, vamos a renegociar, pero vamos a cumplir con el Fondo Monetario. Eso le salió, entre comillas, por supuesto, mal al kirchnerismo, porque los mercados se tranquilizaron y el dólar se mantuvo. Eso está logrando en estos momentos en las encuestas una suba de las expectativas económicas de la población importante, que por ahí todavía no se refleja en votos, pero el kirchnerismo sabe que se va a reflejar en votos. El dólar hoy está subiendo. En parte tiene que ver con este cambio de estrategia de Alberto Fernández, de pasar de decir vamos a ser moderados a vamos a ser unos locos lindos, unos locos bárbaros, vamos a hacer pelota todo, con lo cual la apuesta es a subir el dólar y empeorar las expectativas económicas. Un segundito, Roba. Eduardo Balibuca, gracias por haber venido, candidato a gobernador de Roberto Labaña. Muchas gracias. Aquí, a ver, ¿cómo lo ven ustedes? Todos estos cruces, esta gran polarización también, porque es interesante saber. Yo si de algo me comprometí con Roberto es que la campaña va a ser una ultramaratón de ideas. Y escuchando este debate y esta discusión, me pregunto qué pasa con esas mujeres en la provincia de Buenos Aires que se siguen muriendo por cáncer de mama y por cáncer de cuello de útero. Y creo que esas políticas de Estado podríamos debatir y realmente cambiar a partir del próximo gobierno. Cuando hablamos de política económica, esto también es debatir economía. Cuando uno desmenuza el presupuesto del Ministerio de Salud de la provincia y de la Nación, gran parte de los recursos económicos van a la etapa finales de las enfermedades. Llegamos siempre tarde. Podríamos estar mejorando la vida de la gente, de las mujeres, y ahorrando muchísimo recurso por parte del Estado. Con métodos que son muy baratos, desde el punto de vista de la evidencia médica, es costo efectivo, nosotros podríamos resolver muchas cuestiones. Los niños con autismo, trastorno del espectro autista, en la provincia de Buenos Aires se está detectando a los 5 años cuando lo podríamos hacer a los 2 años. Los niños con hipoacusia, a los 4 o 6 años cuando lo podríamos hacer con un método muy simple en los jardines maternales, al año de edad.
cuando los chicos no pueden comprender, no pueden leer. Por eso estamos proponiendo crear un programa de primera infancia. Algo tiene que dejar esta campaña, si no es solo debate, solo pelea y no le sirve nada a la gente. ¿Ahora se puede hacer? Sin lugar a dudas. Cada una de las propuestas que estamos haciendo tienen correlación con lo que vamos a administrar a partir del 10 de diciembre. Porque si no, en definitiva, quienes tienen que ponerle el freno a los políticos es la sociedad con el voto. Tal cual. Si no, cada 4 años tropezar con la misma piedra. Es fracaso tras fracaso. Tengo 40 años. La verdad que soy muy chico, vengo escuchando que la cuenca Matanza-Riachuelo se va a sanear. Es un impacto ambiental y es un impacto sanitario. Cuando uno evalúa los presupuestos que han pasado para solucionar los problemas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, son increíblemente grandes. ¿Cómo está la cuenca Matanza-Riachuelo? Recontra podrida. Con un impacto ambiental terrible sobre las miles de familias hace mucho tiempo. Bueno, estas son las cosas que hay que resolver. Cuando hablamos de plan hídrico, bienvenido que la gobernadora ha continuado con la cuenca del Salado. Es una buena obra y es bueno que la haya continuado. Tenemos que tener un desarrollo hídrico porque no hemos tenido suerte en estos últimos tiempos de que no hemos tenido inundaciones. Ahora, cada vez que hay una inundación, nos acordamos de que perdemos miles y miles de millones de pesos. Entonces, creo que podríamos aprovechar esta campaña para que realmente podamos tener un cambio y que las distintas propuestas debatan ideas. Y para estimular, perdón, porque no hay que esperar 4 años para hacerle rendir cuentas a un dirigente que se comprometió. Hay organizaciones de la sociedad civil que existen en todas partes del mundo, y voy a comparar Argentina con otras partes del mundo donde sí existen, donde se le exige que cumplan las promesas de campaña y se audita. Es la sociedad civil la que tiene que exigir el cumplimiento de las promesas. Y votando también. Y votando también, Por supuesto, votando. Yendo a votar. Votan. Eso es lo importante. ¿Sigo? Bueno, es un debate, digamos, más allá de lo económico, digo, desde lo político inclusive también, digo, es muy enriquecido porque hay mucho para debatir en estas cuestiones. Lo que dice Vali Buca de alguna manera, el análisis que hace Graciela. ¿no? Sí, por eso creo que las declaraciones del fin de semana no le han sumado a la dupla Fernández y ojalá que vayan más por propuestas, como por ejemplo alguna primera propuesta de Alberto Fernández. Después lo podemos discutir, desmenuzar si es buena, mala, etcétera, no me importa, pero ya empieza a decir, bueno, mira, las LELIC, no quiero que esto siga así. Sí. Eso ya me parece un gran avance y ojalá que vaya para adelante en este sentido. Después mi repregunta es, bueno, pero no podés no pagarles nada. Ahora ya se aclara, no, se le va a pagar, pero una tasa más razonable. Bien, bueno, ahí vamos de a poco entendiendo un poquito más el tema. Después quizás también que explique un poco, y aprovecho que están ustedes, una cosa es el Banco Central, sí, es cierto, el déficit cuasi fiscal se habla, pero el que paga esos intereses es el Banco Central, y otra cosa es quién paga a los jubilados, que es no necesariamente el Tesoro, ANSES, digamos, el sector público no financiero. Ahí hay un concepto que son dos cosas distintas, salvo que, bueno, que el Banco Central vuelva a ser más un anexo, pero bueno, ahí me parece interesante, por ejemplo, ese punto en particular, que ese detalle, porque también queremos saber cómo va a ser el Banco Central en un posible triunfo de Alberto Fernández. Un tema que a mí me llama poderosamente la atención. Parte del componente de la grieta tiene que ver con el tema de la corrupción. Fíjate que no se habla de corrupción. Es más, tu candidato dijo, que a mí me llamó poderosamente la atención, con ese tema no me meto, que se meta la justicia. Y en realidad creo que el tema de la corrupción no es un tema solamente de justicia, es un tema de responsabilidad civil de los propios ciudadanos y de la auditoría ciudadana respecto del buen o mal funcionamiento de los funcionarios públicos. ¿Por qué razón? Gran parte de lo que pasó, digamos, durante la gestión de Cristina Fernández, ¿sí? tiene que ver hoy con el tema de la corrupción. Si es verdad o mentira, no importa. Lo que sí es importante es que no funcionaron como deberían haber funcionado los órganos de control. Por eso lo de 11 y por eso la cantidad de situaciones realmente graves que sucedieron. Nadie está hablando del tema, ¿no? Mejorar la auditoría institucional para controlar la corrupción. Ninguno de los candidatos. Y Alberto, No, yo porque quería, la palabra ese día. Justo acá se dejó en el aire algo que a mí me parece muy grave, que dijo el señor, que Alberto Fernández está diciendo esto para que le vaya mal a este gobierno, para empastar la cancha. La verdad que... Es un cambio de estrategia, clarísimo. Una cosa es un cambio de estrategia electoral. Y otra cosa es lo que usted dijo, que se hace para que, no sé, se vayan los dólares del Banco Central, la crisis sea mayor. La verdad que, justamente, si Alberto Fernández quiere ganar, que es lo que quiere, lo que tiene que hacer es que se estabilice la economía y dar seguridad. Una cosa es lo del Fondo Monetario Internacional, que todos los candidatos han dicho que se va a renegociar, porque es el préstamo que tomó Macri es impagable. Y otra cosa es trabajar en el sistema financiero local para reducir el impacto de los intereses del LEBAC, y con eso, y con la economía creciendo, que esa plata que anda dando vuelta, que está encajada en el sistema financiero, si la economía crece,
va a ir al sistema productivo. O sea, no es así. Y por supuesto que todo lo que estamos trabajando en la campaña de Alberto Fernández, lo que llevamos es tranquilidad para que este proceso, que a nosotros nos gusta, no se desbarranque. Porque cualquiera que tome el gobierno en el 10 de diciembre, si esto empeora mucho, va a ser mucho peor lo que estamos. Y ninguno de nosotros queremos que los argentinos sigan sufriendo ahora, lo que está pasando. Pero es un viejo truco pregunta del peronismo eso, Les ¿no? hago una pregunta a propósito de la frase que tiró Cristina Fernández. Arranco con Mónica, después le voy a preguntar también a Leandro. Cristina dijo, Macri tuvo a favor la campaña picasesos de los medios. ¿Qué es picasesos? O sea, uno se imagina lo que es, ¿no? Pero digamos, a propósito de que desde el kirchnerismo, desde la oposición, porque no solamente el kirchnerismo, el resto de la oposición también menciona que hay como una especie de encapsulamiento, de blindaje de los medios, pero hablar de medios picasesos... Clavado de cerebro, no sé qué. Ellos tuvieron una relación muy conflictiva con la prensa porque básicamente desprecian la información. Y bueno, tenemos muy fresco todavía lo que hacían con 678, a lo mejor se refiere a picasesos con eso, que tenían realmente medios que financiábamos todos, que pagábamos todos y que estaban dedicados exclusivamente a hacer campaña político-partidario. Yo creo que Cristina es Cristina, no va a dejar de ser Cristina y no es necesario ninguna campaña del miedo. Bueno, Alberto Fernández dijo, no es otra Cristina. No es necesario, pero nadie le cree a Alberto Fernández. Básicamente nadie le cree a Alberto Fernández. Entonces, porque si Alberto Fernández hace 2 meses decía una cosa y ahora dice otra, nadie puede creer. Por lo tanto, cualquier eslogan de campaña o cualquier cosa que plantee no es creíble. Ahora, retomando lo que vos decías, que me parece fantástico, el tema de la provincia de Buenos Aires, que estaba dinamitada, completamente dinamitada, y que hoy prácticamente se está haciendo una auditoría de cómo se fueron los fondos y nadie sabe dónde, o sí sabemos dónde, pero acá se inauguraban 3 veces la Ruta 6, por ejemplo, y la plata se iba y no sabemos dónde, y los hospitales estaban completamente desabastecidos, se hicieron negocio con los UPAs que se inauguraban y no había nada dentro, no había insumos. Entonces, realmente en 4 años lo que se ha hecho es titánico. Y teniendo en cuenta también lo que decía Graciela, el tema de la corrupción. La provincia de Buenos Aires ha hecho enormes transformaciones con eso, porque antes no teníamos declaraciones juradas de nadie, ahora tenemos de la policía toda, de los funcionarios judiciales todos. Tenemos la no renovación, los mandatos, que me parece extraordinaria la reforma que tiene que ver con no mandatos indefinidos. En fin, yo creo que ha habido una serie de reformas que por supuesto en 4 años son insuficientes. De obras, absolutamente. A ver, si uno hace, mira, eso es lo institucional que vos me planteabas hace un rato. La baja hoy de las obras, en los insumos en las obras, se están licitando hoy 20% menos que los que se licitaban en el año 2015. Y de los estos son datos nacional. Exactamente. De los remedios son datos nacional. Que surgen, no son subjetivos, que surgen de causa judicial. Respecto a las obras, ¿no? Un segundito. Yo que voy con Leandro. Un segundo, Roba, un segundo, me había pedido. Pero quiero preguntarte también de esto. ¿Qué significa picaseso? Entiendo. Es lo que dice Cristina, ¿no? Uno ya sabe, es como el pájaro carpintero que está entiendo encima que todo el mundo se da cuenta que hay un sistema de medios que protege al gobierno y que además contribuye a resignificar los debates políticos. Pero no es la única vez que ha pasado. En el gobierno anterior también han tenido lo mismo. No sé si era preguntando, pero te pregunto en base a esto. Después hablamos del resto. Estoy tratando de responder. A ver, por ejemplo, fíjate lo que pasaba recién acá. Las críticas de Alberto Fernández y Cristina, terribles. Ahora, el candidato a presidente es Alberto Fernández. Sí. El que va a mandar es Alberto Fernández. Ahora, las críticas de Carrió a Macri o de Lustó a Larreta... Tienen 20 años atrás. No, ¿qué 20 años atrás? Son de hace 20 años. Esto hace 2 meses. Perdóname. Y por no hablar... Para minutos, por favor. ¿Cómo es? Cuando hablamos nosotros... Digamos, tenemos que ser respetuosos. Ahora, cuando habla lo demás, ¿nos pueden invadir? No, a todos le pedimos lo mismo. Bueno, gracias. Algunos cumplen más y otros menos. Lo que digo es, Pichetto hace 5 minutos, Pichetto, que es el candidato a vicepresidente de Macri, hace 5 minutos estaba diciendo barbaridades de Macri también. Entonces, cuando los medios resignifican esa situación, no fue hace 20 años, hace 5 minutos, entonces resignifican esa situación, obviamente contribuyen a construir sentido. ¿Qué creo que pasa acá? Acá hay 2 tipos de dirigentes políticos y de comunicadores. Los que tenemos contacto con la realidad y los que viven exclusivamente adentro de un estudio de televisión. Cuando vos caminás la calle, la gente no te pregunta
qué quiso decir Aníbal Fernández cuando dijo el error o la brutalidad que dijo. La gente te pregunta, hermano, no den para más. ¿Cómo van a hacer para aumentar la jubilación? ¿Qué van a hacer con los recursos públicos? ¿Cómo van a hacer para generar empleo? ¿Por dónde viene el futuro? Y en los medios de comunicación, los que vienen a defender al gobierno tratan todo el tiempo de llevar la discusión hacia otra dimensión, hacia una dimensión subjetiva, hacia el conflicto mediático, tratando de darle más relevancia a segundas o terceras figuras, tratando de ningunear a nuestro candidato a presidente. A vos te puede gustar más o menos Alberto Fernández, pero que es un tipo que tiene serenidad intelectual, claridad, profundidad, independencia de criterio, que siempre dijo lo que pensó, que cuando tuvo que irse del gobierno de Cristina se fue porque no coincidía, que cuando tuvo que arreglar con ella porque creía que lo que estaba enfrente era mucho peor que los errores que él había reconocido en la gestión anterior, lo hizo, y que es el único de los candidatos a presidente de este país que se sienta y habla con cualquiera y dice cosas para comprometerse con el futuro. Los demás van a la televisión a hacer una suerte de mística de la zaraza. Vienen acá y hablan zaraza, zaraza. Hay como un marketing de la zaraza. Nos sentamos en los medios de comunicación cuando la cosa se pone en la discusión económica y lo que le pasa a la gente, zaraza, zaraza, zaraza. Sobrevaloramos la forma. Perdóname, sobrevaloramos la forma. La provincia de Buenos Aires está destruida. Hubo una guerra policial. Hablan del narcotráfico. En el último año, la policía bonaerense se valió. Déjame terminar. La policía bonaerense, de esta policía bonaerense de Ritondo y de la señora Patricia Bullrich, se mató en tres oportunidades. En Loma de Zamora, en Azul y en Avellaneda. Nadie dice nada. Voló un colegio en Moreno porque no hubo inversiones en gas. Ahora, y hablan de, por favor, esto no. Pregunten la policía de Maskin Granados. Te pones nervioso y me interrumpís. Cuando te interrumpo yo me decís que soy autoritario. Y cuando quiero tratar de contar lo que muy pocas... En este canal lo puedo decir. Y yo sé que muchos de los que están acá por ahí no coinciden conmigo. Pero a ver, pongámonos un minuto. ¿Qué hubiese pasado si durante el gobierno de Cristina, donde Aníbal Fernández era jefe de gabinete, la policía bonaerense se hubiese matado con la Policía Federal? La mayoría de la gente que está en casa seguro que no lo sabe. No, papá, mataron al jefe del departamento. Diego, déjame terminar. Diego, déjame terminar. No, en tres oportunidades en el último año mataron al jefe de la departamental de Avellaneda, lo mató la Policía Federal. Se mataron entre ellos, perdona, pero para un minuto. Te ponen nervioso, perdóname un minuto. ¿Se dan cuenta cómo funciona el...? ¿Ves? Eso es lo que dice Cristina con los picados. Te ponen a un kirchnerista rodeado de cuatro que hacen un comentario, para tratar de distraer. ¿Por qué gritás? Pero espera, Leandro. A ver. ¿Qué es eso? No hay una intención acá. A ver. Por nada. Vos sos enérgico y está bueno. Está bueno. No, porque dice así él y además se enerva también y uno lo entiende. Además el flequillo... Creo que también le da un tic. Un poquitito el flequillo también. Yo quiero decir algo. A ver, en la época, no quiero hacer comparaciones porque la verdad es un debate que no nos sirve. A ver. Yo he hecho mucho policial durante los años 90 y los 2000 también, muchísimo. El caso Pomar era en la época justamente de Daniel Scioli y el kirchnerismo. Sí. Los secuestros fue tremendo. era en la época también de, en este caso, mirá de quién te digo. Sí, bueno, el caso de Bloomberg, estaba Stornelli como ministro de Seguridad, ¿sí? Que tuvieron varios secuestros, un momento muy complicado. Es decir, han tenido todos lamentablemente, su momento difícil. Se han caído jefes de policía, ministros de seguridad, los casos de triple, cuádruple crimen y demás. Es decir, ha habido todo. Pero vos metemos en la bolsa, que la Policía Federal se haya matado con la policía bonaerense. Mirá, yo te voy a decir una cosa. No solamente se han matado, sino que se han robado hechos de corrupción. Porque estaban dos fuerzas distintas. No voy a decirlo porque si no, no vamos a entrar. Sí, porque los casos que contaste hasta ahora no son. Se han chocado en investigaciones que en la realidad, ¿sabes lo que eran? Eran mexicanos. Curros de ellos. Sí, claro. Federal, bonaerense, lo que sea. ¿Sí? Ha pasado, digamos. Más allá de eso, es grave, gravísimo. Por supuesto que es gravísimo. Y hace pocos días, inclusive, también se balearon otros efectivos. Una sola pregunta. ¿Pero vos la viste alguna vez a la gobernadora dar alguna explicación sobre esto? Pero tiene el ministro. Perdóname, pero... Es más, te digo. A ver, voló un colegio... Scioli no da explicación. Y está bien en algunos momentos que... Está bien en algunos momentos. A la Policía Federal se mata con la Policía bonaerense en 3 oportunidades. Pasó en Lomas el año pasado. Pasó en marzo de este año en Avellaneda. Y pasó hace un mes atrás en Azul. Y nadie explica nada. Porque, discúlpame, yo tampoco lo escuché al señor Ritondo ni a Patricia Bullrich dando una explicación seria. Vuela un colegio en Moreno y mueren 2 personas. Y hay 300 colegios suspendidos en Moreno y la gobernadora no dice nada. Entonces, a ver, cuando Cristina dice Macri tuvo a favor la campaña Picasso de los medios, y perdónenme, si quieren que lo explique un poco más didáctico, no me sale, porque todos estos acontecimientos formaron parte de la realidad y, sin embargo, a estos acontecimientos se le bajan el tono. Y se trata de subir el tono a otros acontecimientos. Una pequeña zaraza, parafraseando a Leandro.
Graciela dijo muy bien que el equipo de campaña de los Fernández no habló en ningún momento de corrupción y probablemente tampoco hable, pero yo quiero recordar que sobre el tema de la justicia, lo único que dijo Alberto Fernández es 36 horas antes de ser ungido candidato a presidente por la vicepresidenta Cristina, que va a emprenderla contra todos los jueces que están investigando la corrupción. O sea, después se cayó, pero fueron 36 horas nada más que ya amenazó a los jueces, con lo cual, bueno, hace prever que se viene una reforma judicial peligrosa. Sí, Mónica. Además quería agregar a eso, a ver, nosotros estamos con el proyecto de ficha limpia. Nosotros tenemos en la lista debido de candidato. Entonces, esto marca la diferencia. Nosotros no hablamos de corrupción, estamos tratando de limpiar que la clase política sea al menos presentable. Entonces, ¿qué se puede agregar a una lista que está encabezado, está integrado por debido? Que digamos, ya pasó por todas las instancias judiciales y está preso. Y esto es lo que ellos ponen. La de Santiago de Cunio, decís vos. Bueno, hay un montón de procesados y digamos, no con procesamientos firmes. Digo debido porque es lo que la gente más conoce, pero esos son dos modelos de clase política que se están ofreciendo también. Y esto no tiene que ver con el miedo, esto tiene que ver con qué clase política queremos llevar a los ámbitos legislativos. Porque fíjate vos que los jueces pasan por un criterio de selección más o menos estricto. Ahora, los jueces después la herramienta que tienen es las leyes que esa gente hace. Quiero Graciela, decir el vaciamiento. Acabo de apelar a Google, que es mágico. Sí. Entonces, particulares muertos por funcionarios de fuerzas de seguridad según el lugar de los hechos. Y habla conurbano bonaerense, Capital Federal. Sería buenísimo que se pudiera ver esto. Y entonces vamos a ver. Estadística, decís vos, Graciela. Y es estadística del CELS. Sí, claro. ¿Sí? O sea, gatillo fácil. Exactamente, Sí, pero claro, acá vemos que no es ¿Por la navaja. Por No favor, la pasa por violencia la baja. institucional de Rafael Nahuel para acá, Después, pero son dos cosas Leandro, distintas. un segundo, Leandro, a ver. Estadísticas del Particulares CELS. muertos, dice mi amor, estamos hablando de cosas distintas, peleas policiales. No, lo que es exactamente. Igual, el amor. explíquenlo, pero no lo muestren porque no se ve nada. No, Pero digo, Graciela está mostrando un indicador de personas muertas por fuerzas policiales. Eso es un problema que la democracia arrastra hace mucho tiempo. Yo creo que con este gobierno igual, digamos, por la política de la doctrina Chocobar se profundizó, pero eso es una cosa que está terrible. Ahora, ha pasado otra cosa, que es que la policía bonaerense y la policía federal se matan entre sí. Bueno, ha pasado en un hecho particular. Te explico que son Vale, dos Boca, cosas distintas. un segundito. años. Vale, Boca. Pero viene hace años, 3 casos en un año. Leandro, por favor. Vuelvo a lo mismo. 51% de los jóvenes en la provincia de Buenos Aires son pobres. 1,5 millones de familias no tienen vivienda propia. Y en 4 años se puede haber hecho una reforma del Instituto de la Vivienda que se creó en el año 1956. Se puede haber creado un banco de tierra para la provincia de Buenos Aires. Ninguna familia en la provincia de Buenos Aires te pide una vivienda regalada. Te pide la facilidad de acceder a un lote con servicio. Una provincia tan extensa, díganme, si no podemos tener una regularización de los lotes fiscales, provinciales, nacionales y municipales para favorecer el acceso. Un banco provincia que los propios productores, los empresarios, los industriales, te piden que sea menos burocrático, que pueda haber acceso al crédito para generar más trabajo. No buscar inversiones, sino poner en movimiento lo que hoy, la capacidad instalada que está sin funcionar. Un programa provincial para fortalecer los parques industriales. Obras intramuro, adentro del parque industrial, para tener logística, caminos seguros, y extramuro, no solamente energía eléctrica y gas, que hoy no estamos ni pudiendo abastecer la energía comunitaria. ¿Cómo podemos pensar en el desarrollo de la provincia de Buenos Aires que aporta mucho a la Argentina? Entonces, a mí me parece que si podíamos discutir esto yendo a favor, no es por criticar, uno quiere tener una alternativa superadora, que no mire hacia atrás, pero que podamos salir de este presente hacia adelante. Mirar para atrás, porque también tenés que mirar para atrás porque partís de eso. Estoy totalmente de acuerdo en lo que estás planteando y son los desafíos que quedan, porque además hay un montón de obras. No, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Hay un montón de obras que ni siquiera se conocen y que están generando 4,5 millones de conexiones de cloaca, una planta en Dock Sud, que son esas cosas que no se ven y que antes, ¿dónde iba esa plata? Porque ahora va ahí. En la Ciudad de Buenos Aires están haciendo obras faraónicas. ¿Dónde iba la plata antes? Pero los procesos de urbanización, dándole autonomía también a los municipios. Pero claro que sí. La hemos votado la ley en el Congreso de la Nación unánime, pero sin presupuesto. Entonces, sin presupuesto es muy, muy difícil poder urbanizar. En la provincia de Buenos Aires tenemos 1.600 barrios populares.
las denominadas villas. 500.000 familias viven ahí. Están urbanizadas. Cuando vos decís la familia de la provincia no quiere que le regalen nada, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Perfecto, coincido con vos. ¿Qué es lo primero que tiene que tener la familia de la provincia de Buenos Aires? Un trabajo digno. Por supuesto. Bueno, entonces la política económica de este gobierno ha destruido el empleo. Y lo que se han comprometido a hacer en caso de volver a ganar y ser reelecto es continuar destruyéndolo. ¿Cómo? Comprometiéndose a hacer las cosas que el gobierno ha pactado con el Fondo Monetario. La reforma laboral, la reforma previsional y una reforma impositiva que favorece a los sectores más acomodados de la sociedad. A ver, un segundito, sí, Roba. No, un poco para... Cortito, por favor. Que sí, no, ¿sí? Digo, la provincia de Buenos Aires que Muy bueno, vos decías que está mucho mejor. La verdad que el gobierno de Scioli dejó muchos interrogantes sin resolver. Pero ¿Interrogantes? Sí, muchas cosas que no han seguido de esto. Ahora, vos me decís de las obras. Bueno, yo recorro la provincia de Buenos Aires, soy de Luján, y con respecto, por ejemplo, lo que vos decís de las inauguraciones, la Ruta C está mucho mejor, pero claro, está mucho mejor porque la quieren concesionar. Eso es un tema. Segundo, ustedes hicieron la inauguración de la Ruta 7 de 2 kilómetros de Luján a General Giles, a San Andrés de Giles, 3 veces la hicieron. Hicieron la inauguración de un distribuidor que pasa por abajo de la ciudad de Luján. No, pero digamos, no es serio. Temas concretos. La verdad, vos decís, decime dónde están los 4.300 obras que decís. Yo te voy a explicar algo. Dijeron que iban a hacer 10.000 aulas. Hicieron 800. Que vos vengas a pretender. Podemos pensar diferente. Ahora, que vos vengas a cuestionar que este gobierno de la gobernadora Vidal... Es malísimo. Es malísimo en relación al anterior o a las 3 décadas anteriores. Le regalaron 40.000 millones de pesos. Se endeudó el 800%. No te puedo contestar, fue la única que peleó la coparticipación. Le regalaron 40.000 millones de pesos, ¿dónde están? Porque Scioli nunca no se lo regalaron, perdóname. No está defendiendo el gobierno de Scioli. No te puedo contestar porque no es serio lo que me estás planteando. ¿No sabés quién no tiene risa? Yo soy de la provincia de Buenos Aires. Yo soy de la gente que no tiene trabajo. Que son los dos. El polo Sandri y Rubén que murieron en el polo de trabajo. Las villas, anda a la villa. Yo hablo de la villa. Yo espero que la gente que está del otro lado del televisor se dé cuenta que hay una clase de dirigente político que vive en los canales de televisión, en los palacios, y otro que sale a la calle. Recorrer el parque industrial de Luján, 800 textiles sin trabajo, extracción de gas y hablamos de 1.000 comercios cerrados. ¿Dónde pasó en la Argentina? Un segundo. No se entiende. No se entiende si hablan todos juntos, no se entiende. Además, no entiendo yo tampoco. A ver, sumando a esto, digamos, están los que apoyan y no apoyan al gobierno. Por supuesto, aquellos que están en contra. Graciela, por un dato, fundamentalmente lo que ha hecho el presidente de la Nación, por eso quiero linkearlo con esto, a propósito de lo que ha ocurrido en el apoyo de algunos intelectuales y también de algunos artistas, que se sintieron golpeados, tocados, molestos por algunas críticas que sufrieron a través de las redes sociales. El presidente de la Nación en sus redes sociales, en realidad, respondió, digamos, subió un poco más la vara en esto de apoyarlos. Y dijo, estoy de acuerdo con ellos, la vara siempre debe elevarse, ahí está lo de la vara, nadie de ningún signo y por ninguna causa debe ser acosado por sus ideas, ¿sí? El presidente obviamente salió de alguna manera a defenderse y a defenderlos a todos en Twitter, a todos aquellos que lo apoyaron, por supuesto, ¿no? Un rato después de que ese texto y la lista de firmantes se hiciese pública, muchas de las personas que aparecían empezaron a recibir mensajes privados y públicos de repudio, ataques a su integridad y desprecio a su persona, además de innumerables tweets agraviantes y violentos. Esto es lo que mencionábamos y que algunos inclusive también habían referido, ¿no? No es la primera vez que ocurre, que pasa. Otras veces se vieron reacciones similares hacia figuras del espectáculo, periodistas y artistas de otros signos políticos que también fueron agredidos e insultados en las redes por apoyar una causa, a una persona o simplemente tener ideas distintas. ¿Querés que te muestre lo que me pasa a mí, ¿sí? Cuando simplemente trato de rescatar lo bueno y lo malo de ambos y tratar de realmente ser lo más transparente posible? Es vergonzoso las cosas que plantean. Entonces, lo que digo es, a ver, a mí ¿qué te han dicho, Marcela? A ver, en el caso no puedo porque te cuento, a veces me da como náuseas, porque dicen cosas espantosas que jamás repetiría en público. Pero de todas maneras, lo que no aceptan es la posibilidad de que uno pueda salirse de esta polarización extrema que responde a un pensamiento totalmente autoritario de cualquiera de los dos lados. Esto es lo que quiero decir. Y además, una de las cosas que me gustaría
no vamos a profundizar. Pero la descripción que vos haces del gobierno el gobierno K, y yo separo el gobierno de Cristina, ¿no es cierto?, del gobierno de Néstor Kirchner, porque creo que son dos gobiernos totalmente distintos desde el punto de vista... Distinto. ¿Perdón? Con contextos económicos No distintos. solamente los contextos, desde la modalidad de gestión... Sí, fueron dos gobiernos distintos. Fueron absolutamente diferentes, absolutamente diferentes. Entonces, incluso desde lo económico. Sin embargo, es como que de pronto Cristina no perdió 3 elecciones. Entonces, uno piensa, a ver, si todo era tan maravilloso... No, Graciela, te hago una pregunta. pero déjame por favor continuar con mi idea porque me saca de mí, viste, que no poder hablar. Bueno, eso es grave, pero quiero decir, no poder continuar en realidad. No poder hablar, porque me olvido. Entonces, lo que digo es, seamos honestos, hubo errores muy importantes. Los sectores populares perdieron en el conurbano bonaerense. Entonces, es como que todo fue maravilloso. Yo no te he escuchado decir nada vinculado con errores del gobierno de Cristina. Porque queda feo por favor. Después. Mira, primero, hay algo que la gente tiene que saber. Graciela, vos sos consultora, ¿no? No, yo soy socióloga. Pero trabajás, sí. No, pero consultora. Bueno, pero está bien, trabajás desde la ciencia. Sí. Por eso, de eso quise decir. Todo el mundo no es descalificativo. En este país. No, está bien, pero trabajás desde la ciencia, lo tuyo, digamos, no está vinculado a lo partidario, ¿no? No. Yo sí. Entonces, tu lugar de enunciación es distinto a mi lugar de enunciación. Yo soy diputado de Unidad Ciudadana. Primer punto. Segundo punto. Es cierto lo que decís. ¿Por qué es distinto? No, déjame que te represente. ¿Por qué es distinto? No, ¿por qué? ¿En qué? Y porque no es lo mismo el rol de un periodista, el rol de un consultor, a un rol de un militante político. Pero debería ser lo mismo en términos de decir la verdad y decir hablar con objetividad. ¿Por qué es distinto? Pará. A mí me pasa lo mismo que a vos, ¿viste? Cuando vos te interrumpís, no tengo problema. Pero cuando me interrumpís, pierdo. Te explico por qué. Porque son roles. Te explico por qué. Porque son roles distintos. Como vos cuando tenés el rol de representar un partido político no podés funcionar de la misma manera que... Porque es un contrato con la gente que está del otro lado de la televisión. O sea, vos sabés que yo soy diputado de Unidad Ciudadana y sabés que Graciela es una socióloga que habla desde otro lugar. Eso me parece que es distinto. Enriquece desde los enfoques... ¿Qué es distinto? Los enfoques que les das, las cosas... Porque los grados de compromiso político que vos tenés son distintos a los míos. ¿Y eso qué te permite hacer? Pará, yo no tengo problema si me dejas... No, te permite construir un discurso. A ver, esto es lo que yo también soy politólogo, puedo meterme en esa discusión. Cuando vos sos periodista, cuando sos político, cuando sos sociólogo, construís un discurso que no significa que utilice la mentira. Valorás cosas de otra manera, ponés de relieve algunos temas, tratás de minimizar otros. Creo que esto la gente lo sabe y forma parte del debate. Primer punto. Y es bueno que cada uno sepa. El problema es cuando los roles se mezclan, cuando invitás a un sociólogo o a un consultor y en realidad está operando para un gobierno, pero no te lo dice desde el lugar de militante político, te lo dice desde el lugar de pretendida neutralidad. Sí. Eso pasa muchas veces. Segundo lugar, hay un discurso muy reiterado que es que los políticos que pierden elecciones no tienen legitimidad para hacer críticas o para seguir participando. Y eso es un error enorme. Es cierto, Cristina perdió 3 elecciones. La última la perdimos por muy pocos votos, 678.000 votos, perdón, la última presidencial. Ahora, el sistema democrático, justamente en la alternancia de sistemas políticos, de partidos políticos, permite que quienes perdieron puedan replantear sus estrategias, construir mejores sus discursos, renovar sus estructuras, volverse a presentar. No es legítimo decir, porque ustedes perdieron no pueden hablar. Vos en todo caso podés decir, perdóname, en todo caso podés decir, mira, Leandro, ¿cuáles son tus críticas, por ejemplo, al gobierno de Cristina y cuál es tu evaluación acerca de por qué se perdió? Yo no tengo problema. Ahora, como militante, ahí te voy a explicar y te voy a vincular con lo otro. Como militante político, en el medio de una campaña electoral a 10 días de unas PASO, yo no puedo caer en la trampa de discutir el pasado, porque yo tengo que defender mi boleta, mis candidatos. Eso es lo que la gente espera de mí. Yo no soy tramposa. No, pero él lo dice desde el punto de vista de político. Exactamente. De político partidario. El político tradicional. El político profesional, como el señor Pichetto, como tanto como tradicional. El señor político tradicional. El político profesional. Un diálogo termino con esto. Y nos estamos yendo a otro lugar. Porque el lugar de enunciación de cada uno de nosotros es distinto. El contrato con la audiencia es distinto. Pasa en todas las democracias del mundo. Como el lugar de enunciación es distinto, hay que explicarlo. Como el lugar de enunciación es distinto, yo digo, yo soy militante político, ¿no? Por ejemplo, ustedes me proponen acá un tema de debate. Entonces, ¿yo qué voy a tratar de hacer? Naturalmente, voy a tratar de discutir el presente y el futuro. Y evitar, no vos. El pasado. Evitar, obviamente, el pasado o lo negativo. Es lo lógico. ¿Qué hace la compañera, por ejemplo, acá al lado mío? Proponemos un tema de discusión.
trata de minimizar las cosas que le salen mal a María Eugenia Vidal y a Macri y maximizar las cosas que le salen bien. Pero la mentira, perdón, no, hablas vos solo, hablas vos solo, hablas vos solo. No, hablas vos solo. Es la honestidad intelectual. Un segundo. En el intento de poner un discurso con voces que te van metiendo de costado. Es cierto que hablas solo y no permitís que cambie. Pongamos nuestro código, como sos un cientista político, además de ser un político, sabés muy bien que el problema gravísimo que tiene la comunicación política es que en realidad está vaciada de credibilidad. Sí. Entonces, ¿cuál es la forma de mejorar la credibilidad con tus futuros votantes? ¿Sí? Básicamente, ser lo más transparente posible y aceptar la realidad. Cuando yo te pregunté, decime la razón por la cual, mira todo el tiempo de televisión que hemos perdido, que es carísimo. Además, te pregunté, ¿cuál es la razón por la cual crees vos que Cristina perdió 3 elecciones? No sé, ninguno de la mesa creo que debe haber entendido, pues yo no lo entendí, no lo escuché. No, yo te lo entendí. Cuando vos me haces una pregunta, a veces medio larguero, pero lo entendí. El tiempo de la televisión no me la deja responder. No, pero es un segundo. A ver, un segundo nada más. A ver, vos le dejás responder eso? No, es que... Él dice que la televisión no deja. El político tiene una estrategia, inclusive también, no lo digo solamente por Leandro, por todos, inclusive los periodistas. Sabemos cómo es esa estrategia, de hacer una elipsis para llegar a un punto en el cual quieren llegar. Lo tengo claro porque asesoro políticos, no pasa por ahí. Vos ya lo sabés, digamos a la gente. Y no hablan mal del político. El político está para eso, inclusive también. Yo vengo a la televisión a decir lo que quiero decir yo. Obviamente, digamos, y algunos tratan de ponerme en un lugar incómodo. Esas son las reglas de juego. La diferencia con los políticos tradicionales es que yo te digo la verdad como un buen periodista ¿Vos decís la verdad? Necesariamente eso. La verdad se construye, porque vos tenés una interpretación de la realidad, yo tengo una interpretación distinta. Por ejemplo, para vos la realidad son 3 factores ordenados con privilegios, ¿no es cierto? Con distintas jerarquías, como cualquiera. Para mí, la construcción de la realidad, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, trajeron el tema Aníbal Fernández. ¿Te puedo dar estaba la foto de Macri, estaba la foto de Macri recién, cortito, estaba la foto de Macri, la foto de Aníbal y la de Alberto. 2 candidatos a presidente y Aníbal. Eso es la propuesta que ustedes hacen. ¿Qué es lo que vengo a decir yo? Muchachos, Aníbal es candidato a concejal de Pinamar. La discusión en la Argentina no es Aníbal Fernández. La discusión en la Argentina es la economía. Leandro, bueno, ahí es el juego. Ustedes me tratan de llevar ahí, yo trato de salir. Un segundo. Esto se llama que estoy haciendo yo. Esto es honestidad intelectual. Está bien, pero Aníbal Fernández, más allá de que no sea candidato, es candidato en un partido en la costa. Nadie le pidió que vaya a hablar. Claro, más allá de eso, yo la regla de juego. Es un hombre de peso, Aníbal Fernández. Ahora, cuando habla bien, sustentan lo que dijo Aníbal. O al que sea, González, no importa. Pero no digo por el kirchnerismo, digo por todos, Digo por todos. No es solamente que lo sustentan porque es kirchnerista o fue funcionario del kirchnerismo. Cuando es del otro lado, también lo sustentan. Pero lo pones en un plano de igualdad que no tiene. ¿Por qué no? Porque no es lo mismo 2 candidatos a presidente que un candidato a concejal. Pero no son parte de un mismo sí, estructura. Exacto, son parte de un mismo. Pero a ver, esta es la construcción de la realidad que digo. La realidad, por lo menos en términos discursivos, se construye. Para ustedes esto es muy importante, ¿no? Y le dedicamos 40 minutos a este programa a discutir este Lilita Carrión no es candidata y, sin embargo, cuando dice algo en favor o en contra de alguna situación, también se le impulsa. Algo. Aníbal Fernández es tan importante que es primer candidato a concejal en Pinamar, lugar de donde se controla la droga de toda la costa y todo el balneario. Entonces, lo que digo es, no se hace cargo de la persona para la que trabajó, entre otras cosas. El intendente de Pinamar. Estoy diciendo, Aníbal no elige casualmente Pinamar. ¿Por qué te pensás que elige? Porque vive en Cariló hace 20 años. Vos que lo conocés muy bien, tanto. porque tiene una casa en Cariló hace 20 años. Vos que lo conocés un montón. Estoy explicando cosas que vos no conocés porque vive en Cariló hace 20 años. Y el intendente de Pinamar que decía que maneja la falopa es de tu partido. No maneja la falopa. Acabas de decir eso. No, se ríen atrás de cámara porque saben que tengo razón. No, estoy diciendo que se ubica en un lugar estratégico. ¿Dónde vive no, él? Y sabés que Aníbal, te puedo decir Aníbal, porque soy vecina hace 30 años de Aníbal. ¿Querés que te hable de tu jefe? No, mi jefe no es. En todo fue caso, tu mi jefe es Alberto Fue Fernández. tu jefe. No, mi amor, mi jefe no fue amigo. Fue tu jefe. ¿Por qué vos, Mónica, Fue tu jefe. Es mi amigo. Aparte, Mónica, ¿por qué vos lo indicás como que hay una intención ahí de...? Yo creo que no es casual que haya elegido... Lo mismo que la morsa, estamos reeditando la morsa. ¿Por qué no hablamos de las cosas como son? Te voy a decir algo. Es lo mismo. Yo te voy a decir estigmatizar a alguien. ¿Por qué no vas a Quilmes y recorres? No, yo te pido que conozcas Luján y cómo dejaron la provincia en mi ciudad destruida, sectores textiles destruidos, negocios cerrados. Roba un segundito a ver qué... ¿Y eso qué tiene
tiene que ver con la droga. Pero ¿por qué? Bueno, repito la pregunta. Contestame Pero me interesa. estoy contestando y el hombre interrumpe. Bueno, un segundo, Robat. A ver, ¿por qué vos los indicás directamente? Más allá que lo conocés, Porque creo es de la que es zona muy y demás. ¿Por qué lo vinculás a esto? Yo creo que es a la droga, digo, ¿no? Yo creo que es muy atractivo. Mira, en Quilmes, de donde es oriundo y donde hizo política todos sus primeros años, cada vez que se allanaba y se encontraba droga, armas y plata falsificada, era casualmente, azarosamente, un local en ese momento era la Liga Federal, era siempre vinculado a su militancia. Por supuesto, él nunca tuvo nada que ver, y el Poder Judicial de Quilmes, cuya la mitad de los funcionarios habían sido nombrados, digamos, bajo su gobierno, nunca encontraron quiénes eran los responsables políticos de todo eso. Entonces, creo que si son amigos lo deben saber esto. Yo lo que como sé que deben nunca lo citaron saber, a declarar en ninguna causa. Y no, claro, ¿cómo lo van a citar a declarar? Ustedes. Pero por supuesto, ¿cómo lo van a citar? Perdió la elección de gobernador por la mentira que estás diciendo vos acá. Después Majul terminó reconociendo que esto da para otro programa también, más allá de que veremos si habla Aníbal Fernández también, ¿no? Horas de esto. Bueno, les agradezco a todos porque tengo que ir a la corte. Me están diciendo que tenemos que ir al corte ya y no tenemos más tiempo. Así que les agradezco a todos que hayan venido. Gracias por este debate. Leandro. A mí me gusta venir acá. Sí, a mí también me encanta que vengas. ¿Está bien? A Mónica le quedó medio. No, a mí el oído. El oído. Es difícil discutir acá. Sí, hay que acostumbrarse. Bueno, gracias en serio por venir. Graciela a todos. Gracias por venir.